¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Y hoy estamos a 5 de diciembre, domingo 5 de diciembre. Así que hoy voy a estar con ustedes durante casi una hora hablándoles de diferentes temas. Hoy pensaba hablar de unos medicamentos que muchos de ustedes probablemente ya consumen, sobre todo en estos segmentos de edad por encima de los 40, 50 años, que son los antihipertensivos. Y pensé, hablarles hoy de esa enfermedad, de esa forma de controlar esa enfermedad. Pero lo voy a dejar para otro programa. Porque después pensé, ¿qué hace que la gente se vuelva hipertensa? Entonces hoy voy a dedicarme fundamentalmente a hablar sobre las cosas que nos aumentan la presión arterial. Mira, qué curioso, aquí está mi esposa que está llegando de su trabajo. Hola, querida, vamos a hacer así para que te vean. Déjame dar la vuelta aquí en círculo. No, que estoy dando la vuelta en círculo para que te vean. Ahí está Elenita, allá atrás. Ahí está Elena, que está llegando de su trabajo mientras yo salgo a trabajar. Bueno, esto es una pausa. ¿Cómo te fue? Oye, me ha sido un día muy bueno, pues pasaste el día en la calle. Ahí te mandé un poco de videos comiquísimos, de cuestiones paisa. Ya. Bueno, regreso en una hora, como siempre. Puede ser que se caiga, vamos a decirle si usted me las custodia mientras tanto. Bueno, nos vemos ahora. Chao. Bueno, les dije entonces, les venía diciendo que hoy estaba dispuesto a hablar de la hipertensión, pero en esta tormenta de ideas que yo usualmente tengo antes de salir a reflexionar en movimiento, pensé, espérate, pero hay una cosa que es más importante que hablar de los medicamentos para la hipertensión y tiene que ver con lo que tiene mucha gente tensa y como conclusión pueden desarrollar hipertensión arterial. Y tiene que ver con la información. Usted se ha dado cuenta de que pareciera que hay un inmenso interés en mantenernos asustados, constantemente alarmados. Mas parecería que la única manera de no vernos afectados por esa industria de la emergencia, de la alarma y del miedo es no ver televisión, no escuchar podcasts y no leer diarios. Porque definitivamente esa tendencia natural que tenemos a prestarle mucha atención a lo que puede hacernos daño, porque de eso depende nuestra supervivencia, esa necesidad de estar informados para que nada nos agarre desprevenidos, es tomada por toda una industria noticiosa, publicitaria, de carácter alarmista, que pretende vender comerciales y que nosotros compremos productos mientras le prestamos atención a cuanta noticia aparece en cualquier medio de comunicación. Las noticias buenas brillan por su ausencia, ocasionalmente. Las malas, pues, se levantan a primera plana, ¿no? Y allí cabería la pregunta, bueno, pero José, ¿qué es lo que tú quieres? Que no adviertan de las cosas que pasan. Sí, el problema no es que se advierta o no, sino el cómo se hace, con qué frecuencia se hace y por otro lado, con qué herramientas se utiliza la mercadotecnia para mantener a la gente alarmada. Ya es incuestionable que en política pareciera que no hay otra manera de hacer campaña política sino hablando mal del adversario y asustando a todo el que piensa votar por él, tratando de convencerlos de que sería una hecatombe que ese otro candidato ganara.
Y por supuesto, la gente ante la indecisión, muchos se paralizan y otros se radicalizan. Que esas son las dos conductas típicas, ¿no? Ante una situación apremiante donde usted no sabe qué hacer, o usted no toma decisión, o si la toma la defiende con la muerte, pues. Y eso lo vimos en esta elección y se ha visto en otros países, ¿no? Entonces, lo digo es porque a raíz de la pasada jornada electoral aquí en los Estados Unidos, nosotros vivimos sujetos a esos dos vientos electorales. Por un lado, si gana Donald Trump, esto se viene abajo, esto se cae. Va a venir el fascismo, va a venir el nazismo, esto va a ser un desastre. Dentro de ese grupo me ubicaba yo. Todavía lo sigo pensando por razones que yo considero que tienen algo de mérito. Y el otro campo, que era el campo de los trumpistas, que decía, si gana Kamala, viene el comunismo, se acaba Estados Unidos, se acaban las libertades y esto se va a transformar en una Unión Soviética. En esos dos extremos se colocó el país. Y usted iba a terminar pensando y votando dependiendo no de su propia voluntad, iniciativa o evaluación objetiva de las cosas, sino dependiendo de qué noticiero, qué tipo de amigos lo rodeaban, qué canales de televisión sintonizaba y qué ecosistema de noticias y de informaciones usted estaba. Si usted estaba expuesto al lado trumpista, usted pensaba, soñaba y estaba atemorizado por la posibilidad de que ganaran los demócratas y lo contrario. Entonces, ahora lo interesante y lo que quiero comentarles es cómo muchos de esos mitos parecieran haber desaparecido y cómo uno debe entender estos ciclos noticiosos donde algo se pone muy de boga, todo el mundo habla de eso y en cuestión de 2 o 3 semanas o el problema desapareció o ya no vale la pena hablar de eso. Entonces uno se queda con la duda, bueno, yo no estaba atemorizado por los ovnis sobre New Jersey, que durante varias semanas tenían a todo el mundo distraído con la posibilidad de que había una invasión de extraterrestres o de chinos volando drones sobre el estado de New Jersey. De repente todo el mundo dejó de hablar de eso. Dicen que porque fue prohibido el espacio aéreo, pero yo no creo que si eran extraterrestres tienen por qué seguirse por las instrucciones de la Administración de Aeronáutica de los Estados Unidos, ¿no? O sea, que quien quiera que haya sido debe ser muy obediente de la ley, porque en cuanto dijeron no más drones volando sobre New Jersey, pues dejaron de volar sobre New Jersey. Y se demostró que no era nada atípico, que eran simplemente aviones, helicópteros, drones de las diferentes autoridades que las usan para todo tipo de trabajos profesionales y de salvamento, y drones en manos de civiles que lo hacían por entretenimiento. Pero se creó una matriz de opinión y de pánico donde todo el mundo no hacía sino mostrar fotos de luces en el cielo y alarmarse por eso. El gobierno trató infructuosamente de decirle a la gente que no había ningún peligro, pero la gente seguía creyendo que la situación era tensa. Igual ha pasado con muchas otras cosas. Ya no se habla tanto de la cuestión en la frontera. Ya no se habla tanto. Ahora pasa lo del terrorismo esto que pasó en New Orleans y en Las Vegas. Entonces todo el mundo obsesionado con el terrorismo. Y les garantizo que dentro de 2 o 3 semanas ya nadie habla de eso. Lo mismo pasó con el asesinato del CEO de United Health. Se armó un escandalazo por eso y luego se espera el próximo ciclo noticioso. Es decir, ¿cuál va a ser el otro tema con el cual nos van a asustar y nos van a tener mantenidos obsesionados con lo que nos puede pasar o no pasar? Y entonces, mientras tanto, la población, como les dije, o se vuelve hipertensa, ansiosa,
psicopática o se vuelve nihilista y decide no ver noticias, no informarse, no tener una idea clara de lo que está pasando y vivir en una suerte de maravilla donde no les importa para nada lo que está pasando en lo absoluto. Entonces llama la atención eso, cómo vivimos en ese constante asedio. Sin embargo, independientemente de esas tendencias, que como les dije son más bien noticiosas, nos meten miedo porque nos alarman, pero de repente como aparecen, desaparecen, o por lo menos dejan de prestarle atención, que es casi que lo mismo. Por ejemplo, la guerra en Ucrania durante meses estuvo en el tope del hit parade noticioso, no se hablaba de eso. Ahorita sabemos que hay una guerra, pero yo tengo tiempo que no oigo a ninguno de los dos lados hablando de eso. Entonces todavía está allí, pero pareciera que o están temporalmente las acciones suspendidas o no sé, son escaramuzas, pero pareciera que la cosa está stand-by. Ambos ejércitos están tomando posiciones, se tiran balas de un día para otro, pero la situación noticiosa no parece cambiar mucho. El caso Palestina, Hamas, Israel, igualito. ¿Qué pasó? Ya acabaron con todos los de Hamas. No se sabe. Los palestinos, ¿qué va a pasar con ellos? Tampoco se sabe. ¿Para dónde se fueron? Nadie habla de eso. O sea que es increíble cómo de repente al entrar la Navidad en el mundo occidental, esos focos de alarma no es que desaparecieron de nuevo, pero se dejó de hablar de ellos. Y ahora arranca el año nuevo y entonces me pongo yo también a escuchar mis fuentes noticiosas porque a mí me gusta informarme y a mí me gustan mucho los documentales, porque a diferencia de las noticias, los documentales no es que no están sesgados, pero tienden a sustanciar lo que dicen, a presentar evidencia concreta, porque si no quedan muy mal con ser considerados documentaristas si no documentan nada, ¿no? Entonces yo tiendo a ver documentales. Y ayer me puse a ver una serie de documentales que anuncian el fracaso de la industria europea. Y dije yo, ¿cómo es la cosa? Sí, que los grandes fabricantes de automóviles europeos van hacia la quiebra o están en muy mala situación económica. Y digo yo, vaya, ¿cómo es eso? Sí, que Mercedes-Benz, que BMW, que Porsche, que todas esas empresas inglesas, Jaguar, todo eso, está literalmente quebrado. Digo, pero ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? La gente ya no le gustan los buenos autos. Porque hasta donde yo sé, esas han sido marcas totalmente líderes en su campo, con clientelas sumamente fieles. Entonces, ¿qué pasó? Luego, viendo eso y preguntándome qué está pasando en Europa, que grandes complejos industriales, en particular el automotriz, están en peligro de perder muchísimos empleos. De hecho, están cerrando plantas automotrices y están despidiendo muchos empleados. Y acuérdense de una cosa, en estos países industrializados, la industria del automóvil mueve muchísimos empleos, no solamente los que están directamente vinculados a la fabricación de los automóviles, sino también todo el sector de apoyo a la industria automotriz, los que hacen las partes, los que hacen los cauchos, los que hacen la parte electrónica, la parte mecánica, la parte de reparación y de piezas. O sea, en otras palabras, la industria automotriz es quizás el principal motor de la economía norteamericana. Entonces, si esa industria está en peligro, y ya ha estado en peligro en varias ocasiones, hace muchos años estuvo muy mal la Chrysler Corporation y varias veces ha tenido que salir el gobierno de los Estados Unidos a ayudar a Ford, a Chrysler y a General Motors
a salir adelante. Ya Chrysler no existe, pero la nueva que la absorbió también aparentemente está en problemas con sus marcas como Jeep y otras marcas. Entonces tú dices, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que estas marcas, y no es una ni dos, sino que parece que toda la industria automotriz occidental, europea y americana está asustada y están planteándose perder empleo, cerrar plantas porque no pueden competir? Bueno, ¿cómo que no pueden competir? Bueno, muy sencillo, los automóviles en los últimos años, después de haber tenido una época que inició Henry Ford, que no inventó el automóvil como muchos creen, el automóvil lo inventaron los europeos, con ingeniería, talento y exquisitez europea. Pero eran para las élites, era para la gente con dinero. Los industriales europeos fabrican para gente con plata. A ellos no les interesa la gente común. Cartier, todas esas marcas, Louis Vuitton, todas esas marcas europeas clásicas, Rolex, todo, sean relojes, sea lo que sea, ellos fabrican para gente rica o para negocios. Es decir, ellos le venden a negocios. El pueblo se queda con lo que queda ahí de la industria de consumo masivo. Pero la verdadera ingeniería industrial europea está dedicada a lo que se llama el negocio a negocios, donde un negocio produce lo que otro negocio necesita, o el negocio a rico. La industria produce los productos que los ricos pueden y quieren comprar. Productos exquisitos, en bajas cantidades, para que sean más caros todavía. Pero de repente, lo que está cambiando, esta riqueza de Occidente en relación a su poder industrial, y por supuesto nosotros los países del tercer mundo, cuando digo nosotros, me estoy poniendo mi sombrero venezolano, ¿no? O centroamericano, o mexicano, o chileno, o brasilero. Nosotros somos los espectadores de esta guerra industrial. Probablemente Brasil no. Brasil es un país también industrial y poderoso. Y Argentina también lo debería ser. Pero los demás somos simplemente un grupo de países monoproductores o exportadores de materias primas, que lo que hacemos es observar cómo los gigantes industriales transforman nuestras materias primas en productos elaborados y nos los venden a 10, 100 y 1000 veces lo que cuesta el valor de nuestros productos. Pero bueno, aparte de esa conciencia tercermundista atrasada, la realidad es que se va a hacer Occidente cuando su base industrial decaiga, porque sus productos son muy costosos y la clase media en todas partes del mundo, incluyendo la americana y la europea, ya no pueda comprar esos productos en las cantidades que deben ser producidos para que la economía se mueva. Más interesante es quién es el competidor que está haciendo que estas empresas quiebren o estén pendientes de posiblemente quebrar. Bueno, sorprendentemente, ese país atrasado, comunista, que emergió de la Segunda Guerra Mundial, siendo un país bien pobre y bien mal conducido, parece que se puso las pilas con un liderazgo que de tonto no tiene nada, y dentro de ese régimen han logrado aprovechar las mayores ventajas del capitalismo y aprender de todo. Y con una economía de escala que no cuenta ningún otro país, han logrado sacar de la pobreza china, de los pobres chinos, más de 600 millones de personas chinas han salido y han dejado de ser pobres para ser clase media baja o clase media, a tener mejores empleos, mejores pagados, una muy superior educación en promedio que otros países, una gran formación de profesionales altamente calificados. Han viajado por todo el mundo averiguando cómo se hacen las cosas, empezaron a hacerlas un poco mal, copiaron bastantes cosas,
Pero como todo el que copia en el arte, en la ingeniería, en todo, tarde o temprano aprende e innova. ¿Eh? Usted puede empezar a copiarse los dibujos de otros, pero llega un momento en que usted empieza a pintar mejor que el artista que está copiando. Y un buen día usted es mejor que el artista que está copiando. Y así pasa con todo. Los artistas toda la vida se han copiado unos con otros. Es muy raro pensar que un artista haya creado un género único que no haya sido tomado del trabajo de otro artista. Y lo mismo pasa con la música. Y lo mismo pasa en la ingeniería. Si al fin y al cabo toda la ingeniería occidental está basada en las ideas de Newton. Así que nadie puede decirnos que yo no me copié de Newton, yo inventé el cálculo yo mismo, no, lo inventó Newton. ¿Sí? Y Newton también se copió de muchos otros matemáticos que van en una cadena interminable hacia atrás, que hace pues que, como dijo ese filósofo, entre comillas, Steve Jobs, el que se copia bien lo llaman genio y el que se copia mal lo llaman estafador. Entonces, es interesante cómo a través de ese proceso de transferencia tecnológica, los chinos han llegado a elaborar muy buenos productos con una ingeniería muy eficiente. En el pasado se pensaba que todos esos logros de costo bajo y de gran calidad que estaban produciendo los chinos se hacía porque todo el mundo ahí ganaba $1 al mes. Pero en la práctica, los que han ido a ver cómo se hacen esos vehículos y esas naves y esa ingeniería china, se han dado cuenta de que los que están trabajando allí no son ningunos tontos, ganan bien y son simplemente gente muy capacitada. ¿Que están en China? Sí. ¿Que ganan un poco menos allá? Sí. Pero de alguna u otra manera han logrado niveles de excelencia en manufactura y a bajo costo. Y entonces ahora el monstruo ya está ahí montado. Ya China tiene una industria automotriz, tanto en motores de combustible como en motores eléctricos, que supera todo lo que las firmas automotrices occidentales pueden producir a un costo, digamos, 30% menor. La industria occidental dice que es porque el gobierno subsidia los costos. Yo no soy quien para saber si eso es correcto o no, pero lo que sí sé es que nosotros también hemos subsidiado muchísimo a la industria automotriz americana y los europeos también subsidian a la industria europea por una razón muy sencilla. Los trabajadores de esas industrias votan. Entonces, el proceso democrático forza a los políticos a ganar votos tratando de satisfacer las expectativas de los votantes. Y los votantes quieren precisamente eso, mantener sus empleos. Y si para mantener los empleos hay que subsidiar los costos de un producto, pues los políticos los complacen. En China, pues me imagino que será lo mismo. Total que lo cierto es que si ustedes ven las noticias en este momento, como las veo yo, y los anuncios de las empresas, pueden tener la sensación de que estamos en un proceso que está comenzando este año en forma masiva, porque yo el año pasado no escuché en ningún momento que la industria automotriz europea o americana estuviera en problemas. Al contrario, después de la crisis del 2008, que fue cuando las empresas automotoras pidieron dinero al gobierno, y durante la pandemia, que también pidieron dinero al gobierno para pagar las nóminas, estas empresas siempre han recibido ayudas del Estado, pero siempre han podido salir adelante. Pero ahora hasta Tesla, que es una empresa tremendamente innovadora, con un producto de calidad, yo era uno de los que pensaba que la calidad de los productos Tesla eran extraordinarios, hasta que la gente ha comparado los carros eléctricos de Tesla con carros chinos y dice, no, perdóname, lo que pasa es que allá no ves los carros chinos. Pero hay carros chinos muy superiores en tecnología, calidad y lujo a los de Tesla y a los de General Motors y a los de Cadillac y a los de Ford y a los de esta nueva empresa que no me acuerdo cómo se llama. Y resulta que, bueno, los chinos están inundando el mercado mundial con automóviles buenos y muy económicos. Entonces, ¿qué se hace con un competidor
que nos gana en precios y nos gana en calidad. ¡Wow! En teoría económica clásica, en el capitalismo clásico, lo que debería hacer la industria europea y americana es competir. Siempre se habla de la competencia, que la competencia estimula la creatividad y la innovación y la ingeniería. Bueno, si los chinos están haciendo automóviles muy buenos y muy económicos, vamos a aprender de los chinos ahora. Vamos a visitar sus plantas, vamos a ver cómo fabrican ellos los automóviles, vamos a ver qué maquinaria usan y vamos a hacer lo mismo y vamos a tratar de hacerlo, vamos a competir con ellos. ¿Por qué eso no pasa? ¿Y por qué ahora, después que Occidente, y Occidente digo Estados Unidos y la Comunidad Europea, han pasado décadas convenciendo al planeta del libre comercio, de eliminar los aranceles y que el más competitivo y el más económico y la mejor calidad de producto gane y que el que no puede competir quiebre por inepto? Ahora resulta que están acudiendo al expediente de los aranceles para evitar que el competidor chino compita en esos mercados, porque saben que de hacerlo van a probar un poquito de su propia medicina. Entonces ahora van a tener que sufrir la pérdida de trabajos en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, y los chinos se van a llevar esos trabajos que tampoco van a hacer por mucho tiempo, porque si algo se observa en la industria china es una gran robotización y utilización de la inteligencia artificial. O sea que cuando los chinos dicen que pueden fabricar carros más económicos y de mejor calidad, muchas veces no es porque sus empleados sean mejores, sino porque tienen mejores robots. Y tienen una industria que vive más de producir y vender automóviles que el fenómeno que ha pasado aquí en los Estados Unidos, que es que General Motors llegó a un punto en que ganaba más dinero financiando los carros que haciéndolos. Las empresas automotrices descubrieron que fabricar un carro no era negocio, que el negocio era hacer un arrendamiento financiero del automóvil. Y entonces ustedes ven que muchas de las ganancias de estas grandes empresas han sido del uso del dinero del financiamiento de sus carros más que de la fabricación y venta de los carros. Porque aquí llega un momento en Estados Unidos en que la gente no compra carros, los arrienda. Perfecto. Entonces, ¿qué hizo eso? Que no hubiese dinero para la innovación tecnológica, no hubiese dinero para la creatividad, para la creación de mejores automóviles, sino que se dedicaron todos los años a sacar el mismo automóvil, cambiándole una platinita hoy y otra mañana, poniéndole el stop redondo o cuadrado, y seguían vendiendo carros y ganando dinero financiando carros. Dejaron pasar varias décadas y los chinos, que no tenían ese problema, se dedicaron a sentarse en una mesa y a decir cómo podemos nosotros hacer un carro mejor que el que hacen los europeos. Tráigame un Mercedes-Benz, vamos a desbaratarlo pieza por pieza, tornillo por tornillo, y vamos a ver cómo funciona. Pero no para copiarlo, no, para hacerlo mejor. Llámame a los diseñadores, vean cómo diseña Mercedes-Benz. Bueno, ¿ustedes creen que pueden mejorarlo? Claro que sí. En China también hay gente inteligente y creativa. Bueno, entonces hoy tenemos esos carros, esos teléfonos, esos sistemas electrónicos, esas grúas, todo. Es que ustedes prácticamente pasan por toda la industria de manufactura china, y aunque todavía hay mucha basura en el sentido de chatarrita barata que nos venden a precios ridículamente bajos, también hay productos de altísima calidad. Vean nada más los productos de DJI, los drones. Nadie compite con los drones de DJI. Son los mejores, son los mejores. Lo dicen hasta las compañías extranjeras. Hasta los servicios militares de los Estados Unidos están comprando drones chinos. ¿Por qué? Bueno, porque son los mejores. Estados Unidos no tiene ni remotamente una empresa que haga drones como los que hacen los chinos. Por poner un ejemplo de una industria. Lo mismo está pasando en muchas otras áreas. Entonces, ¿qué le pasa a Occidente? Que se sentó a disfrutar de los laureles, a mantener empresas
cuya mayor logro era ganar dinero arrendando vehículos sin innovarlos, esperando que las acciones subieran en la bolsa. No invirtieron en investigación y desarrollo, no invirtieron en nuevas tecnologías. Ahí estaba viendo, por ejemplo, el fracaso de los motores de nosotros, de General Motors y Ford, comparado con los motores de Tesla y los motores chinos. Bueno, un motor, hay dos formas de hacerlo: en un solo bloque o por piezas. Curiosamente, el documental que vi hoy hablaba de que Henry Ford insistió en hacer sus propios motores. No en comprar motores ajenos y meterlos en su carro, sino a que Ford tuviera que hacer sus propios motores. Y en ese sentido dijo, yo quiero hacer un motor que se funda el metal en un solo bloque. Al principio salieron malísimos y se quebraban y se rompían, y finalmente logró hacer un casting, un vaciado de acero, de aluminio, lo que fuera, y crear un motor en un solo bloque. Y luego se le ponen las válvulas y las otras cosas. Pero todo lo que eran las cavidades se hacía en un solo bloque, con enormes ventajas de tiempo y de corrección de errores, porque una vez que el bloque sale, sale perfecto. Bueno, eso se abandonó y la industria dejó de innovar y se dedicó a cambiar los modos de ensamblaje y de fabricación, modos arcaicos que ya no se usan, y en cambio vinieron estas nuevas compañías como Tesla y como los chinos, que meten una lámina de metal por un lado, viene una placa de yo no sé cuántas toneladas, le da un golpetazo a miles de kilogramos de fuerza sobre el acero, lo doblan, lo tuercen, lo colocan y sale la pieza ya hecha completita de un solo golpe. Por supuesto, esa pieza ya está lista, lo único que hay que pegarla al automóvil y en menos de media hora sale un carro completo. Y la otra es la fabricación a escala. O sea, para tú tener fábricas, para tú comprar máquinas y robots que funcionen 24 horas sin parar, necesitas 3 elementos para tener éxito en una industria. Energía. O sea, electricidad que no pare, porque todo eso funciona con electricidad. Y energía barata. Mientras más cara la energía, pues más caros van a ser tus costos de producción. Lo segundo es tecnología, ingeniería. Y lo tercero es un volumen de mercado que justifique hacer tantos carros tan rápido. Porque ¿qué ganas tú con hacer una millonada de carros si no tienes a quién vendérselo? Entonces, estas fábricas han sido diseñadas no para venderle a Alemania o a Estados Unidos, ni a los ricos, ni a un gobierno. Nah. Esto está hecho para venderle al planeta entero. Entonces, se está dando un fenómeno que fue anunciado por muchos visionarios que decían, miren, tarde o temprano China va a avanzar, va a desarrollarse, va a industrializarse rapidísimamente. Yo creo que ha sorprendido el avance de la industrialización china. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Bloqueamos al gigante? ¿Le prohibimos vender sus productos en nuestros países? Lo cual puede satisfacer transitoriamente a nuestros ciudadanos, manteniéndoles unos empleos que ya no se justifican porque no da la economía, privando a las personas de tener buenos automóviles a precios razonables, o buenos drones, o buenas casas, o buenos productos de cualquier tipo, o sencillamente invertimos en investigación y desarrollo, formamos más talento de ingeniería y tratamos de competir en buena lid produciendo esto. Ese es el gran dilema de Occidente. Eso requiere un esfuerzo de muchos países, de muchas empresas, para competir con China. Porque China es como 7 países juntos, en términos de recursos humanos, en términos de territorio, en términos de mercado, en términos de dinero, porque es ahorita, tengo entendido, el país que más millonarios produce en el mundo, millonarios en dólares, por cierto. Y por otro lado, una capacidad emprendedora que no se ve en otros países, donde la juventud está sentada, jugando videojuegos, jugando con TikTok
entretenida con los juegos de fútbol, mientras toda una nación de más de 1.000 millones de personas está comprometida en dominar al mundo en la manufactura de todo. Bueno, ese es mi comentario de hoy. ¿Qué vamos a hacer con China? ¿Qué se puede hacer con China? ¿Se puede hacer algo dentro del marco de la ley? ¿Eh? ¿O qué hacen los países cuando otro país lo afecta en su calidad de vida, en su crecimiento económico? ¿Qué hace? En el pasado se caían a plomo, se invadían. España invadía Inglaterra, Inglaterra invadía Francia, Rusia invadía Alemania, Alemania invadía Rusia, y así. Pero yo espero que hayamos superado esa etapa. Así es que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar duro, vamos a innovar, vamos a hacer mejores motores, mejores empresas. Vamos a pedirle a los gerentes y a los líderes empresariales que se dejen de estar jugando con los aparatos financieros y con los bonos de ellos y se dediquen a hacer buenos autos y competitivos, o van a seguir con el manguareo de ganar dinero arrendando vehículos de baja calidad. Porque ya la gente se está dando cuenta, y hay miedo en las empresas automotrices, porque ya han visto los automóviles chinos, y no una fábrica ni dos, es que todos los días hay una fábrica nueva, con tecnologías, algunas de ellas brillantes, con rendimientos brillantes. Ayer vi un carro eléctrico con un rango de 200 millas que vale $11,000. Y escuché a uno de los gerentes de una que entrevistaron allí en el programa, que decía, es imposible para nosotros en los Estados Unidos hacer un carro rentable que se venda por $11,000. Imposible. No hay forma. Digo, bueno, ¿y entonces cómo lo hacen los chinos? Bueno, porque hacen millones de carros. Y no solamente hacen millones de carros, sino tienen una tecnología de producción, de ensamblaje, de suministro de materias primas y de empresas colaterales, que una hace esto, otra hace aquello y todo, y están todas organizaditas. Nosotros no tenemos ese apoyo, ese ecosistema de producción. Al no tener ese ecosistema, pues nuestros costos son mucho más altos. Le está pasando a Boeing, a la empresa líder, que fue líder durante muchos años aquí en América, de fabricación de extraordinarios aviones de pasajeros. Y entonces, bueno, ustedes saben las historias recientes de Boeing. Entonces, ahora que necesitaba una preocupación para el principio del año, me pregunto si estemos viendo el comienzo del ocaso industrial de Occidente, donde o compiten, invierten en ingeniería, crean grupos humanos que sean competentes, porque esa es otra. En estos países europeos hay mucha gente mayor, mucha gente que ya no es productiva. Y la mayoría de la juventud inteligente está haciendo transacciones de bolsa, está haciendo mercadeo digital, está creando aplicaciones de internet, y nadie está fabricando nada. Y resulta que cuando toda esta cuestión de la economía digital se caiga, porque a la hora de la verdad, nada gana usted con tener una app si usted no tiene un automóvil para ir a trabajar. Y más en Estados Unidos, donde no hay casi transporte público, la economía americana se mueve por el automóvil y el camión. Si no hay automóviles y camiones, lamentablemente este país se para. Entonces, y a la hora de competir, las empresas que compran camiones van a decir, mira, a mí no me importa en mi negocio que el camión sea hecho en los Estados Unidos. Yo quiero el camión de mejor calidad, con la mejor tecnología y el mejor precio. Y si la hacen los chinos, se las compran los chinos. Porque las empresas que transportan también quieren ganar dinero. Porque si compran americanos estarían subsidiando los empleos de los Estados Unidos. O sea que realmente es lo que se llama un arroz con mango esta situación. Pero apunta un poco a lo que refleja la situación internacional con el manejo del capitalismo.
Estamos en un sistema capitalista entre países y el capitalismo es maravilloso en la creación de fortuna, pero el capitalismo tiene como regla principal la competencia. Y la competencia es buenísima. Todo el mundo dice que no hay nada mejor que tener competencia, hasta que la competencia te saca del negocio. Entonces, en ese momento ya la competencia, por lo menos para mí, ya no es útil. Entonces, es interesante cómo esa situación se da de esa manera, ¿no? Pero bueno, ese era el comentario. Déjame ver por dónde voy. Ya yo voy por los 41 minutos, yo creo que he hablado bastante. Y yo creo que esto que he tratado de reflejarle, las preocupaciones que hay en múltiples países en Europa y ciertamente aquí en Estados Unidos, en países industriales ricos. Fíjense que no estamos hablando de países del tercer mundo, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia. Estamos hablando de los gigantes que nosotros pensábamos que estaban tranquilos y seguros, que tenían economías sólidas y fuertes a prueba de terremotos y volcanes. Y resulta que ahora nos han dicho que tienen un talón de Aquiles, que es que ya muchos de esos países no manufacturan productos de calidad y a precios razonables. Se salieron del mercado. Los productos alemanes ahorita están saliendo muy caros porque Alemania, en su afán de mantener una agenda conservadora en materia ambiental, dejó de construir plantas nucleares, se dedicó a energías verdes, fuentes de energía verdes, alternativas. Esas no han producido las necesidades de suministro eléctrico. Rusia les cortó el petróleo barato y el gas barato. Entonces ahorita la factura energética de Alemania, que fue en otra época el motor industrial de Europa, es carísima porque la energía les está saliendo muy cara a los alemanes. Los franceses fueron un poco más vivos y mantuvieron sus centrales termonucleares, pero los alemanes lo cerraron y ahora están pagando pues esa situación. Italia, que en otra época fue una gran fuente de productos industriales de calidad, hoy tienen sus industrias, todavía funcionan, pero fuera de productos muy particulares, no son gigantes industriales como en un momento lo fueron. De hecho, Fiat, Renault, todas esas empresas, eso hoy son, como dicen algunos, unos batequebrados. Es interesante todos estos movimientos. Yo los veo porque hablar de esas empresas, olvídense de las empresas, son los empleos. La cantidad de gente que trabajaba en esas empresas y pensaban que tenían un futuro asegurado. Los sistemas de seguridad social que tenían todo calculado para dar pensiones de vejez y atender las necesidades de la población, basado en que toda esa gente tuviera empleos y pudieran pagar impuestos. Y ahora, al perderse los empleos, se pierden los impuestos. Y al perderse los impuestos, se pierden los servicios sociales que soportan esos impuestos. O sea, una cascada, como diría un amigo mío, la torta, pues. Un sector industrial cae en desgracia por no haber prevenido esta situación y se produce un efecto cascada que se lleva la economía para atrás. Bueno, ya no me deben estar viendo, pero como no es tan importante que me vean, sino que me escuchen, ya yo voy a terminar mi jornada de hoy. Me estoy aproximando ya a mi casa. Aquí ya son las 6 de la tarde, a pesar de que está tan oscuro, pero fue una buena jornada para mí. Creo que cubrí los temas que quería. Les debo la charla, la reflexión sobre la hipertensión arterial, pero si me sube la presión arterial en estos meses, ya saben que el agente causante o disparador es la tensión, en producto de la ansiedad que genera las disrupciones económicas y sociales en donde uno vive, ¿no? Y eso que no ha entrado la inteligencia artificial y la robótica,
porque lo cierto, como dicen muchos, es que esos empleos que se están perdiendo en Alemania, en Inglaterra, en Francia, esos empleos no volverán, porque no se trata de políticas, se trata de que esos empleos van a ser sustituidos por máquinas y por algoritmos que no quedan embarazados, que no tienen hijos, que no se enferman, se dañan de vez en cuando, pero los reparan. Cuando el cuerpo se daña, la mayoría de la gente ya no puede trabajar. Entonces, bueno, amigos, hasta el episodio de mañana. Muchas gracias y espero que esta información les haya sido de interés y familiarícense con lo que está pasando a nivel mundial en relación con los empleos. O no se familiaricen, mejor quédense así y simplemente disfruten de su vida. Como le dijo un economista que dijo, hace poco vi un programa, dijo, disfruten lo que tengan y gasten lo que quieran, porque esto no va a durar mucho. Y dije yo, cónchale, será verdad. O sea, gástese sus reales, haga todo lo que quiera hacer ya, cómprese lo que se quiere comprar ya, porque vienen tiempos muy difíciles. No sé, porque ustedes saben que hay gente que vive de declarar el apocalipsis, pero bueno, este economista prestigioso decía eso. Ahí les dejo esa, pues. Un abrazo a todos mis amigos y a los que no son mis amigos, pero me siguen por aquí. Muchas gracias por seguirme. Me gusta ver sus comentarios. Hasta mañana entonces.